Hola, mi nombre es Cintia, soy alumna de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl, curso la licenciatura en Inclusión Educativa en el cuarto semestre. Como proyecto final, se nos solicitó realizar una planeación en escenarios virtuales para educación básica, con el uso de diversas herramientas, en mi caso, el uso de podcast. Para comenzar mi planeación, hago uso de tres elementos fundamentales. El primero, las TICs, tecnologías de información y comunicación. Las TIC son unas nuevas herramientas que, de acuerdo con Cabero 1996, nos dice que nos va a permitir no usar materiales, ser más interactivos, ser más instantáneos, ser innovadores, tener calidad de imagen y sonido, que sean digitales y que sobre todo tengan influencia en los aprendizajes de los alumnos. La planeación, que de acuerdo con Monroy, es una herramienta didáctica que le permite al docente anticipar sus acciones. Monroy nos dice que existen diferentes tipos de planeación. Una de ellas es la flexible. ¿A qué nos referimos con una planeación flexible? A una planeación en la cual a lo largo que vamos aplicándola podemos ir cambiando cosas dependiendo de si no son funcionales o no son funcionales, en base a las evaluaciones, en base a los aprendizajes de los alumnos, en base a los productos que van realizando. Y finalmente, el uso de podcast. Los podcasts son archivos de audio distribuidos por Internet que hacen flexible el acceso a la información. Solano y Sánchez 2010. Para realizar la planeación, yo hice uso de un planteamiento del problema, el cual es el siguiente. ¿Qué opciones reales tenemos para dar respuesta a una respuesta adecuada a la imposibilidad de intervenir en materia educativa de manera presencial? Bueno, pues se optó por el uso de podcast y guiones de radio. Para poder comprender un poco el por qué el uso de planeaciones con escenarios virtuales, vamos a comenzar diciendo que todo esto se suscitó por una emergencia sanitaria por COVID-19, un virus que comenzó propagándose en China y que terminó propagándose a nivel mundial, llegando también a nuestro país, imposibilitando las clases presenciales debido a que todo el país se puso en cuarentena. Esto generó en los docentes y en los alumnos que generaran nuevas estrategias, que tuvieran nuevas formas de enseñar. Y los escenarios virtuales fueron la opción. También está sustentada en el modelo humanista del nuevo modelo educativo 2017, el cual nos dice que tenemos que enseñar como humanos a humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se tienen que enseñar valores, principios, y sobre todo, que no debemos olvidar que estamos tratando con personas que son diferentes entre sí, personas que tienen sentimientos, personas que valen por sí mismas y que tienen la posibilidad y la capacidad de salir adelante por sí mismas, pero que también podemos ayudarlas. Werner en el 2013 nos dice que el uso de las TICs en la educación nos van a permitir transformar la educación por completo, creando ambientes más sencillos y sobre todo más seguros para nuestros estudiantes. Existen plataformas muy seguras en las cuales los estudiantes y sobre todo los niños pueden interactuar sin ningún problema, sin ninguna preocupación por parte de sus padres ni de sus maestros. Finalmente, los podcasts pues son aquella herramienta que nos permite el acceso a diferentes medios de comunicación y sobre todo que nos permiten que se puedan propagar con mucha facilidad. Y no debemos dejar a un lado finalmente la inclusión. ¿Por qué? Porque aunque estamos en escenarios virtuales, en escenarios a distancia, estamos aún trabajando con niños que pueden tener alguna condición de discapacidad, niños que pueden tener alguna barrera para el aprendizaje o que pueden tener alguna necesidad educativa especial y no los debemos de dejar a un lado. No pudimos asistir a prácticas debido a la misma emergencia sanitaria, sin embargo se nos asignó un grupo, en mi caso, cuarto grado, que de acuerdo a los estadios de Piaget se encuentran en la etapa de operaciones concretas, en la cual el estudiante comienza a adquirir un pensamiento lógico u operatorio, con habilidades de conservación y reversibilidad. Sin embargo, aún no adquiere la habilidad de abstracción o de hipótesis. Se dice que en esta etapa el niño es un niño práctico, que requiere de seriación, clasificación y concentración ligado a fenómenos y objetos del mundo real para poder comprender su situación. También está sustentado en el enfoque del DUA, que nos marca tres principios fundamentales. El medio de representación, que es el qué del aprendizaje, en el cual nos dice qué es lo que tenemos que enseñar, en este caso los aprendizajes esperados. También nos marca el medio de acción y expresión,
el cómo del aprendizaje, en este caso el uso de podcast. Y finalmente el medio de compromiso. ¿Por qué hacerlo? Pues como ya lo dije, porque a final de cuentas los niños no dejan de crecer. Los niños tienen que seguir aprendiendo porque siguen creciendo. A forma de conclusión, les puedo decir que las clases virtuales sí pudieran sustituir a las presenciales, siempre y cuando se cuenten con las estrategias necesarias con diferentes medios y canales. En mi caso, con el uso de podcast, les puedo decir que es una herramienta muy funcional, muy divertida y muy llamativa que si la hacemos de manera correcta puede captar la atención del estudiante y sobre todo puede ayudarlo en su proceso de aprendizaje, ya que al no ver ni tocar nada más que escuchar, podemos desarrollar o fortalecer sus habilidades de la imaginación, sus habilidades para poder crear sus propios productos, para poder entender por sí mismo y crear por sí mismo sus conocimientos, ligándolos a sus conocimientos previos o a sus propias experiencias. Sin embargo, también les puedo decir que es una herramienta muy tardada, muy laboriosa, ya que primero se tiene que hacer una planeación y se tiene que ver qué es lo que se les quiere enseñar y aparte se tiene que hacer un guión de radio. Sin ese guión de radio sería muy complicado poder realizar el podcast. Pero no dejemos a un lado que es una herramienta muy funcional y que sobre todo puede ser muy llamativa para los estudiantes. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.